Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema de lo que es velocidad de caída. Esta velocidad de caída está asociada a la velocidad en la que cae una partícula en medio de un fluido, ¿no? Entonces, vamos a dar el concepto. Dice, se denomina velocidad de caída. Se denomina velocidad de caída a la velocidad con que cae una partícula sólida en una masa fluida. En una masa fluida. Entonces, ¿dónde se aplica? Vamos a aplicación. Esta aplicación se va a dar en lo que es diseño de desarenadores. Diseño de desarenadores. Y también esto a veces se da en formación de relieves de fondo de río. Formación de relieves de fondo de río. De ríos. Lo que es la hidráulica fluvial, pues, ¿no? La hidráulica fluvial. Bueno, hay otras aplicaciones, pero son las más importantes que se manejan. Bueno, entonces, ¿de qué va a depender? Acá. La velocidad de caída depende de los siguientes factores. Depende de los siguientes factores. A ver, vamos a ver los siguientes factores, ¿no? Entonces, inicialmente, obviamente, va a depender, a ver, le vamos a poner acá, a ver, de varios, para estar, entonces, va a depender, pues, de la forma de la partícula, ¿no? Forma de la partícula. Es decir, podemos tener una partícula, digamos, redondeada, o digamos una partícula un poco irregular, ¿no? Entonces, obviamente, una partícula que tiene mayor forma a la esférica va a caer más rápido que una partícula irregular, ¿no? Entonces ahí tenemos. Luego, indudablemente, va a depender del diámetro de la partícula. A un mayor diámetro va a caer más rápido, ¿no? Que un diámetro más pequeño. Va a depender también del peso específico de la partícula. Del peso específico de la partícula. De la partícula. Eso es a nivel, digamos, ya de la partícula. Ahora, en cuanto al, digamos, a la masa fluida, pues va a depender de la viscosidad del fluido, ¿no? Va a depender de la viscosidad del fluido. A mayor viscosidad cae más lento, ¿no? Ustedes saben que esto también, pues, la viscosidad de qué depende. Depende de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura. ¿Sí, jóvenes? Ya. Luego bueno, de alguna manera va a depender, pues, del peso específico del fluido, ¿no? O de la densidad del fluido. Peso específico, bueno, del fluido. ¿Qué más? Y bueno, va a depender de un valor que le vamos a llamar
coeficiente de arrastre. Entonces va a depender de un coeficiente, también de un coeficiente, denominado coeficiente de arrastre. Denominado coeficiente de arrastre. Le vamos a llamar un CD, de un coeficiente de arrastre. ¿Ya? Entonces, va a depender de esos factores, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características, puede caer más rápido o menos rápido la partícula sólida. En el caso, digamos, de desarenadores, obviamente estamos hablando, como su nombre lo indica, arenas, ¿no? Entonces vamos a hablar de arenas. Bueno, ¿qué fórmulas son las que se utilizan? Entonces vamos a poner rápidamente la fórmula. Entonces, ¿qué fórmula es la que se maneja, ¿no? Y dentro de la fórmula es la siguiente, así ya para que sea, la fórmula es la siguiente. Dos puntos. Y vamos a conocerla como W, la velocidad de caída. Va a ser igual raíz, bueno, ahorita lo vamos a poner raíz en un momento, 4 gravedad multiplicado por el diámetro de la partícula por un elemento delta, que ahorita vamos a ver, que bueno, ya les voy adelantando, es un peso específico relativo del material sólido sumergido. Bueno, todo esto dividido entre 3 coeficiente de arrastre. Y a todo esto le va a ser una raíz. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula, ahorita vamos a ver, y acá tenemos el delta, ¿no? Entonces el delta no va a ser otra cosa que el peso específico del sólido menos el peso específico del agua entre el peso específico del agua nuevamente, ¿no? O en este caso agua, porque estamos hablando de desarenadores. Podría ser el peso específico del líquido en este caso. A esto se le va a conocer, jóvenes, como acá peso, un punto y coma, ¿no? Peso específico relativo, porque lo estamos dividiendo entre el peso específico del agua, del material sólido sumergido. Del material sólido sumergido. O sea, jóvenes, por eso que yo al peso específico, acá si ustedes pueden verlo con un rojito, acá este es el peso específico del sólido, le estoy restando el peso específico del agua, por lo tanto de ahí tengo un sólido sumergido, y si lo estoy dividiendo entre el peso específico nuevamente del agua, por eso se llama peso específico relativo, ¿no? Relativo. Y acá me había olvidado de ponerle, acá este es punto y coma, esto es pues lo que es velocidad de caída, ¿no? Esta es la fórmula de velocidad de caída. O sea, ya la velocidad de caída, jóvenes, ustedes tienen que ver que es W, ¿no? Este es un W, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende el valor? Voy a borrar esto. Acá, el valor de CD, bueno, acá vamos a poner el valor del coeficiente de arrastre depende a su vez, de la siguiente fórmula, ya lo vamos a escribir acá. Es el número, ustedes se acuerdan, R es Reynolds, pero esto va a ser asociado a la velocidad de caída y a la partícula, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el número de Reynolds en una tubería es igual a la velocidad por el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática. En cambio, esto se le va a conocer como número de Reynolds partícula. Entonces, a esto se le conoce como número de Reynolds partícula. ¿Por qué? Porque fíjense, ya en este caso la velocidad es la velocidad de caída, ¿no? Acá. Fíjense, esta es velocidad de caída. Este D es el diámetro de la partícula.
y lo que está acá es la viscosidad cinemática. Entonces, por eso que se le conoce como número de Reynolds partícula, ¿no? Entonces, como les digo, hay veces haciendo alusión a lo que es diseño de tuberías, el Reynolds en tuberías será diámetro de la tubería, perdón, velocidad que circula en el conducto, bueno, obviamente un conducto circular, no es que sea circular, sino a presión, ¿no? Velocidad por el diámetro de la tubería entre la viscosidad, ¿no? Entonces esto se le conoce como... Bueno, y ahora sí vamos a poner de todos, donde, a ver acá, donde, dos puntos. Eh, ya saben, W, ¿qué cosa es? W es gravedad, no, perdón, W, disculpen, es velocidad de caída, disculpen jóvenes, velocidad de caída. ¿Qué más? El otro, G, es gravedad, gravedad. Luego tenemos D, es el diámetro. Bueno, acá está, a ver, acá donde hemos utilizado, pues, ¿no? Las formulitas. D es diámetro. Luego tenemos peso específico sólido de la partícula. Peso específico de la partícula. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Es el peso específico de la partícula. O sea, ustedes saben que un suelo está compuesto por tres elementos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Está compuesto por tres elementos. Voy a esquematizar, ¿no? Uno que es el sólido, otro que es el líquido y otro que es el aire, ¿sí? Entonces, ustedes si se acuerdan en mecánica de fluidos, entonces, en este caso, un suelo está pues, compuesto por estos tres elementos. Pero el peso específico solamente es de la parte sólida, jóvenes, de la parte sólida, no de la parte líquida ni la parte de aire. Entonces, es el peso específico de la partícula, ¿ya? De la partícula, o sea, de la parte sólida, pues, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos el otro elemento que es acá, este es pues la viscosidad. No estamos poniendo unidades, solamente estamos poniendo nombres, ¿no? Esta es la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Luego el otro es el peso específico del fluido, ¿no? Ustedes saben, este es peso específico del fluido. Entonces, lo voy a subir un poquito acá para que tengamos. Peso específico del fluido. Y finalmente, bueno, no, todavía falta. Esto es el peso específico relativo del material sólido sumergido. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sabe? Lo voy a poner nuevamente acá. Este es el peso específico relativo del material sólido sumergido. Muy bien, el otro es el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds partícula, ¿no? Entonces tenemos acá el número de Reynolds partícula. Reynolds partícula. Entonces, ya ustedes saben, de acuerdo a las unidades, pues tenemos que ver, en algunos casos la velocidad de caída se puede expresar en centímetros por segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de caída pues bastante baja, ¿no? Entonces podríamos manejar en lo que es centímetros por segundo. Pero acordémonos de que tiene que haber uniformidad en las unidades. Si es centímetros por segundo, todo lo tenemos que manejar en centímetros por segundo, pues, ¿no? O bueno, lo mismo metros por segundo, no habría ningún problema, ¿no? Pero acuérdense de la gravedad, ¿no? La gravedad, acá estamos la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? La gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? O
981 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, hay que tener cuidado, jóvenes, en las unidades que uno utiliza. Igual en el caso del peso específico, ¿no? Luego, bueno, la viscosidad cinemática también hay que tener cuidado en qué unidades está, ¿no? Puede estar en metros metros al cuadrado por segundo, acordémonos, la viscosidad puede estar en metros al cuadrado por segundo o pues en centímetros al cuadrado por segundo. Hay que tener cuidado, jóvenes, al momento que uno hace los cálculos, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya teniendo las fórmulas, vamos a entrar nosotros a un gráfico en el cual relacionan dos parámetros para determinar el coeficiente de arrastre. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver. Ya, entonces miren, he jalado un gráfico que esta es una relación entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds partícula. Si ustedes pueden observar, acá en las abscisas o en el eje X está el número de Reynolds partícula, ¿no es cierto? En las abscisas. Y en las ordenadas o en el eje Y está, ¿qué cosa? El coeficiente de, bueno, acá está con mayúscula, el coeficiente de arrastre. Entonces, es importante que nosotros conocer este gráfico. Y si ustedes pueden ver, acá hay tres zonas bien marcadas, ¿ya? Y ustedes, acá hay una zona lineal, a ver, vamos a ver, vean, voy a marcarlo. Acá hay una parte lineal, si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Qué más? Luego hay otra zona que sería la zona de curva, lo voy a hacer con otro color. Miren, acá hay una zona de curva que llega con otro color. Y luego hay una zona horizontal, ¿no? Bueno, y después baja. Entonces, jóvenes, acá vamos a identificar tres zonas, ¿ya? Vamos a identificar tres zonas. Entonces, a la zona que es una línea recta, le vamos a llamar zona 1. Zona 1, ¿ya? Y acá hay una característica importante, que esta zona 1 tiene un límite, va a ser acá, miren, acá cercano a 24, más o menos que el coeficiente de arrastre es 24, y hacia abajo, en el cual el número de Reynolds aproximadamente, bueno, está 10 a la 0, que sería 1, ¿no? Entonces, yo tengo un número de Reynolds inferior, si yo tengo una zona inferior a 1, ¿no? Un Reynolds inferior a 1, yo voy a estar en esta zona, en la zona 1. ¿Ya? Y como es una línea recta, entonces muy fácil, el coeficiente de arrastre, lo voy a poner en minúsculas, disculpen, va a ser igual a 24 entre el número de Reynolds, ¿no? ¿Sí? O sea, la pendiente, pues, ¿no? Entonces, el coeficiente de arrastre para la zona 1 va a ser 24 entre el número de Reynolds partícula, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En la zona 2 ya la cosa cambia, ¿no? O sea, esta sería la zona 2, ¿no? En el cual más o menos pues el Reynolds partícula va a ser acá, si uno baja, no sé, pues a ver, vamos a ver por acá, digamos en promedio, ¿no? Está 10 a la 3, que sería 1000. Entonces, si mi número de Reynolds estuviera entre 1 y 1000, estaría en la zona 2. Pero al ser esta una zona curva, la cosa se complica, ¿no? La cosa se complica. Entonces, ya vamos a ver cómo se soluciona esto. Y en la parte de acá abajo, ya sería la zona 3, en el cual, si mi número de Reynolds es superior a 1000, fíjense, no depende porque siempre voy a tener un coeficiente de, acá lo voy a poner de 0.4. O sea, ¿qué significa? Cualquiera sea el número de Reynolds, yo voy a tener 0.4, ¿no? O sea, si no se logra ver acá, pues 0.4, ¿no? Y arriba, fíjense, acá es 24, ¿no? Si en caso Entonces, miren, es importante conocer este gráfico, porque con este gráfico yo me voy a apoyar para solucionar los problemas y determinar cuánto es la velocidad de caída de diferentes diámetros, ¿no? Miren, acordémonos, el Reynolds pues depende del diámetro, entonces acá está, Reynolds partícula, como dice, depende del diámetro, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces el procedimiento de cálculo, ¿ya? Ay, perdón, con color rojo.
Procedimientos de cálculo. Procedimiento de cálculo. Entonces, para el procedimiento del cálculo vamos a ver y vamos a identificar las tres zonas. Primero lo vamos a hacer en la zona 1, ¿ya? En la zona 1. Entonces, bueno, yo voy a poner acá, disculpen, zona 1. Y obviamente nos acordamos de la fórmula general de velocidad de caída. Si ustedes se acuerdan, velocidad de caída era igual a 4 por gravedad por el diámetro de la partícula por este delta entre 3 coeficiente de arrastre. Y esto estaba elevado, ¿se acuerdan? A la 1/2, ¿no es cierto? Pero ya no lo ponemos 1/2, sino de frente esto lo mandamos al otro lado y le ponemos pues al cuadrado, ¿no? Que va a ser igual lo mismo. Y también, por otro lado, sabemos que en la zona 1 el coeficiente de arrastre era igual a 24 entre el número de Reynolds, ¿no? De lo que habíamos determinado acá, bueno, viendo este grafiquito, en esta zona, en la zona 1, si ustedes ven, es 24 entre Reynolds, ¿no es así? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar esto acá. Ya, vamos a reemplazar esto acá. Entonces voy a tener velocidad de caída al cuadrado entre... Ya, lo que va a hacer acá es lo siguiente. Ahora vamos a ver. 4 por G. Lo vamos a hacer de manera un poco despacio para que ustedes puedan entender. 3 por 24 entre el número de Reynolds. ¿Sí? Y podemos nosotros, tenemos números, entonces velocidad al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Si yo tengo acá 4, ¿no es cierto? Tengo acá 24, sería 6, ¿no? Un sexto, por 3, 1, 18. Entonces sería 1 sobre 18. También me acuerdo de que 1 sobre 18, este Reynolds pasa acá arriba, bueno, acá gravedad por diámetro por esto multiplicado por Reynolds, ¿no es cierto? Así quedaría, ¿no? Por Reynolds. Pero también, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, de que el número de Reynolds aquí es igual? El número de Reynolds partícula es igual velocidad de caída multiplicado por el diámetro de la partícula entre viscosidad, ¿no? Si ustedes se acuerdan, entonces, esto lo podemos cambiar acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá vamos a poner Reynolds es igual 1 sobre 18. ¿Qué más? Gravedad, diámetro, peso específico relativo del sólido sumergido, multiplicado, disculpen, acá, este es W al cuadrado, ¿no? W al cuadrado es 1 sobre 18, gravedad de delta, velocidad, diámetro entre viscosidad. Ya. Ahora, como hemos determinado eso, ¿qué más podemos decir? El otro caso. El peso específico relativo sólido sumergido es peso específico del sólido menos peso específico del agua entre el peso específico del agua, ¿no? Entonces, esto también lo podemos reemplazar acá. Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener yo, jóvenes? Lo que voy a tener, miren, acá tengo un W y acá tengo otro W. Entonces, yo podría decir, allá, W es igual 1 sobre 18 multiplicado por gravedad dividido entre la viscosidad cinemática que está acá. Todo esto por peso específico del sólido, ¿no? Sólido menos el sólido, menos peso específico del agua, entre peso específico del agua. Y acá tengo D y acá tengo otro D. Entonces D por D, ¿qué sería? D cuadrado. Y este sería, jóvenes, la fórmula, ¿ya? Esta sería la fórmula que vamos a utilizar nosotros para la zona. Un ratito. Lo hemos puesto más acá ya. Ahí está. Esta es la fórmula. Y a estos jóvenes se le conoce como la ley de Stokes. ¿Ya?
A esto se le conoce como, la ley se conoce como la ley de Stokes. Pero hay que recordar que esto, jóvenes, solo es válido. Nota, le vamos a poner acá. Es importante esto lo que ustedes tienen que saber. Que solo es válido para Reynolds menores a 1, ¿ya? O iguales, bueno, podría ser iguales, ¿no? Solo es válido para ese caso, jóvenes, ¿ah? No es válido para Reynolds mayores a 1, ¿ya? Muy bien. Ya, ahora vamos a ver para la zona 2. Ya, para la zona 2. Si ustedes se acuerdan, la zona 2 está, vamos a verlo acá. Es una zona que está en curva, ¿no? Y claro, este es un gráfico que está en escala logarítmica. Entonces vamos a establecer un criterio, ¿no? Un criterio para poder calcular en la zona 2, que es un poquito más complicado, ¿no? Porque es ya una parte de curvas, ¿no? Es una parte de curvas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seguir un procedimiento que va a ser el siguiente. Entonces vamos a poner acá. Primero, los pasos. Paso uno. ¿Qué paso voy a hacer acá? Voy a asumir, jóvenes, voy a asumir un valor de velocidad de caída. ¿Ya? Un valor de velocidad de caída. Coma, este podría ser, ¿no? O sea, no es una regla, pero podría estar, digamos, si vamos a trabajar en metros, sería 0,1 metros por segundo, ¿no? Y si trabajamos en centímetros, pues va a ser, ¿qué cosa? 10 centímetros por segundo. O sea, va a depender de las unidades que yo deseo trabajar. Muy bien, luego vamos al paso 2. Voy a calcular el número de Reynolds partícula. Porque yo, como he asumido una velocidad, voy a poner velocidad a la que he asumido. Obviamente el diámetro es un dato que yo necesito saber entre la viscosidad. Y la viscosidad también es un dato que tengo, porque como tengo la temperatura, sé, ¿no es cierto? Sé. Entonces, esto lo que hemos asumido acá, simplemente acá. ¿No? ¿Ya? Acá. Muy bien. Eso es. Luego, el paso 3. ¿Qué vamos a hacer en el paso 3? Paso 3. Como yo ya tengo un número de Reynolds partícula, entonces puedo determinar, pues, puedo hallar, ¿qué cosa? El coeficiente de arrastre, ¿de dónde? Del gráfico, ¿no? Acordémonos, yo ya tengo, entonces, mi número de Reynolds partícula y ya yo hallo este coeficiente. Y en el paso 4, pues voy a calcular, ¿no? Voy a hallar o, o calcular, ¿no? El valor de W, pero ya con la fórmula general, que ustedes se acuerdan, que es 4 multiplicado por gravedad, multiplicado por el diámetro, por el delta, entre 3 coeficiente, y todo esto es raíz. ¿Sí, jóvenes? Entonces, yo he asumido primero un valor y después voy a comparar ese valor con este que hemos hallado, ¿no? Entonces, finalmente, el paso 5 va a ser, pues, comparar valores, ¿no? Voy a comparar valores. Comparar valores de W asumido con el calculado. Calculado, ¿no? Con el calculado. Obviamente a la primera, pues, no va a coincidir, ¿no? Entonces no va a coincidir. Y lo que tengo que hacer, como no va a coincidir con este valor calculado, con este valor que he calculado, vuelvo a determinar mi Reynolds partícula. A ver, jóvenes, disculpen. Acá. ¿Hasta qué?
coma, hasta lograr que los W se, ¿no? Hasta lograr que las velocidades de caída se aproximen, ¿no? Se aproximen. Pero al ser velocidades de caída muy pequeños, entonces también, o que la diferencia absoluta del número de Reynolds partícula sea menor a 10. ¿No? Claro, entonces, en otras palabras, valor absoluto del Reynolds, ¿no? Bueno, creo, ya. Entonces, jóvenes, hay dos condiciones. Bien, que las velocidades de caída se acerquen, o que la diferencia absoluta de Reynolds sea menor a 10, ¿no? Y bueno, finalmente, y con esto vamos a lograr determinar la velocidad de caída en la zona 2. Ahora, y para la zona 3, la cosa está mucho más simple. Para la zona 3, considerando, fíjense, si ustedes van a regresar, que cuando el número de Reynolds es mayor a 1000, si ustedes pueden ver acá, ya no va a depender, acá estamos 1000. Entonces, toda esta zona, en la zona 3, es una constante que va a valer 0.4, ¿no? O sea, para valores superiores a 1000, o digamos, bueno, en este caso puede ser hasta 2000, ¿no? Si ustedes vean un poquito, se acercan a 2000, entonces puede ser, el valor del coeficiente de arrastre es 0.4. Entonces, tal vez, uno podría decir, tal vez en la zona 3, un poco para poner una fórmula, digamos, si quieren, para la zona 3, está claro que el coeficiente de arrastre, ¿cuánto va a ser igual? 0.4, ¿no? Y lo que uno podría decir, digamos, entonces como mi velocidad de arrastre es igual, a ver, lo voy a poner acá, lo estoy subiendo, ya saben que es 4 gravedad multiplicado por el diámetro de la partícula por el peso específico relativo del sólido sumergido, que es el delta, entre, en este caso ya el coeficiente sería, acá se acuerdan que es coeficiente de descarga por 0.4, ¿no? Si ustedes, no, perdón, acá la fórmula que tenemos, a ver cuál es la fórmula general, 3 acá, 3 por coeficiente de arrastre, pero ya no le voy a poner este valor, sino pues le pongo, bueno, así lo dejamos y ustedes ya lo calculan, ¿no? Lo ponen en su calculadora. Por lo tanto, si ustedes hacen esta operación, esto más o menos debe salir así, 1.85, o sea, todos los 82.57, todos los valores, ¿no? Porque acá acuérdense, no sé si me están entendiendo, esto lo reemplazan pues acá. Ya tengo 3 por 0.4, acá tengo 4, acá fíjense, tengo raíz, puedo operar, ¿no? Entonces me queda así. Gravedad, diámetro de la partícula por el delta. Entonces, esta sería la fórmula cuando nosotros queremos trabajar en la zona 3. Bueno, para resumir y ya terminar esto, nuevamente, acá es de interés determinar la velocidad de caída cuando yo voy a diseñar desarenadores, ¿no? Entonces, principalmente desarenadores. Entonces, ¿de qué va a depender el área que yo quiero decantar? Va a depender justamente del uso que yo le voy a dar al agua, porque si es un uso para consumo humano, obviamente no se tiene que decantarse todas las arenas, ¿no? Y bueno, si es, digamos, para riego, tal vez nos podemos tener opciones de que pasen diámetros mayores. Entonces, sí o sí, como dato, es el diámetro que yo voy a determinar que se va a decantar. Y de ese diámetro, ¿qué tengo que calcular, jóvenes? La velocidad de caída. Y para determinar la velocidad de caída, hacemos uso de esta relación entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds, que tienen tres zonas, ¿no? Zona 1, que es una zona recta, zona 2, que es una parte de curva, y zona 3, que es horizontal. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Primero se piensa que está en la zona 1, ¿no? Y si no está en la zona 1, lo más probable es que está pues en la zona 2.
¿no? Y si no está en la zona 2, indudablemente ya está en la zona 3. Entonces, ese es el procedimiento de cálculo que lo vamos a ver en un ejemplo.